Bienvenidos a un nuevo episodio de Hazlo en Grande Podcast y un episodio demasiado hermoso porque estoy con Alejo, que es mi equipo de producción de este podcast y también de mi curso y de todo, o sea, mejor dicho. Creo firmemente que cualquier persona con actitud y las herramientas correctas pueden transformar sus resultados. Soy Caro Calle, mentora de emprendedores y consultora de empresarios y estoy aquí para enseñarte cómo hacerlo en grande. Y hoy quiero, en este espacio que lo invité, porque siempre lo había querido entrevistar, o sea, realmente como que yo invito a personas que primero admiro y segundo siento que lo han hecho en grande o que han pasado de emprendedor a empresario. Entonces ahorita les vamos a contar como toda su historia, todo lo que yo he visto en él, porque pues llevamos trabajando ya más o menos 2 años y es como que voy viendo todo ese avance y ha sido impresionante porque él, lo que más lo define para mí antes de presentárselos es la actitud, o sea, es una persona con una actitud brutal siempre, arrolladora, o sea, es una persona muy tesa, entonces por eso se los quiero presentar. Él es Alejo Londoño de Homecast y él mismo nos va a contar un poquito y pues vamos a escuchar toda su historia porque sé que ustedes pueden aprender muchísimo de él. Hola Alejo, qué Carito. Felicidad. Qué bueno verte acá y no allá atrás. Allá atrás, tenemos eso allá solo. Total, o sea, las allá. cámaras están solas. ¿Qué más, Caro? Gracias por invitarme, estoy muy contento. Gracias por esa introducción. Muy bonito lo que dijiste, gracias. De verdad que es muy bacano uno saber que la gente percibe eso de uno. Y bueno, aquí estamos. Alejo, pregunte. Sí, total, eso te iba a decir, como que yo siento que muchas veces cuando yo estoy hablando en los episodios o cuando estoy tocando un tema, como que yo te quisiera preguntar, como que muchas veces digo, pucha, Alejo me respondería esto como yo, pues lo que yo quiero decir. Y cuando termino los episodios, como que siempre conversamos, pues o debatimos del tema o te pregunto, ¿cómo te pareció? Y siempre hablamos muy chévere. Entonces quería tener esa oportunidad de hacerlo también ante las cámaras, no solamente atrás, y que también nos cuentes tu historia, Alejo, porque yo llevo trabajando contigo mucho tiempo y me he dado cuenta como ese proceso literal de emprendedor a empresario, que es una de las cosas que yo hablo en estos episodios. Y es como, pucha, cómo empezaste casi que de cero a estas alturas que no estás viejo, pero no. Pues digamos que ya tienes tus añitos y fue como tenías una empresa súper exitosa y te quedaste prácticamente sin la empresa o pues te tuviste que volver a arrancar por situaciones. Entonces contame eso, porfa. Bueno, primero que todo tengo 25 años. Ajá, 25 años. Pareces. Muy bien vividos. Sí. No, pues claro, la historia es una historia muy bonita realmente, que me enseñó demasiado. Yo estuve casado, estuve con esa misma persona 25 años. Fuimos novios 9 años, nos casamos cumpliendo 9 años de novios y duramos 16 de casados. ¿Qué? Fue pues la mitad de mi vida. No, toda mi vida porque tengo 25, ahí está. Sí, total. Ahí entonces, lo dijo todo, exacto. Mitad de su vida. Ahí les di la edad. Entonces, pues digamos que crecimos juntos, creamos juntos, no tuvimos hijos, fue una decisión mutua, digamos que eso fue parte de lo que nos tuvo mucho tiempo juntos, porque es que vos sabes que es una problemática tremenda si yo quiero tener hijos y vos no, y aceptamos casarnos así, eso es fracaso absoluto. Entonces creo que, bueno, por ese lado tuvimos mucha afinidad y en muchas cosas, pues nosotros, 2 personas muy creadoras, bueno, en fin, la relación no funcionó, se acabó. Pero un paréntesis, yo creo que sí tuvieron un hijo y que ese es del que quiero que me contés, bueno, pues sí. Porque uno dice que no, pero realmente un proyecto como el que tú tuviste fue literal un hijo. Exacto, sí. Nosotros creamos una empresa, bueno, inicialmente la arranqué yo, nosotros nos casamos a los 6 meses. Nosotros adoptamos 2 gatos cuando recién nos casamos, llevamos como 6 meses y los amigos empezaron a hacernos la visita porque pues estábamos casados, entonces uno invitaba a la familia, a los amigos y compramos un gimnasio a un amigo de la ex esposa. Celia, la gata, lo desbarató en 2 minutos. 3 días. Y yo decía, pero esto tan costoso, tan malo, no, esto hay que volverlo a hacer. Entonces yo, me ha gustado toda la vida la herramienta, armé uno a gusto de los dos, con la tela que nos gustaba, con los colores. O sea, sos de esos hombres que carpintero que yo hacen de todo. O sea, yo hago de todo. Yo lavo, plancho, trapeo, soy buen partido. Pues no es que no es que lo estemos vendiendo. No, exacto. Pero sí, mi mamá me enseñó a hacer de todo, mi papá también. Mi papá es una persona. Y vos dijiste, yo hago eso como sea. Exactamente. Entonces yo mandé a cortar la madera, buscamos la tela, lo armé y lo puse. Y entonces ahí empezaron a llegar los amigos, la visita, la familia, tan.
y me preguntaron. Y se llama gimnasio. Gimnasio para gatos. Un gimnasio para gatos, exactamente. Entonces, ve, ¿qué es eso tan bonito? Ah, no, un gimnasio para los gatos. Y contabas, compramos, pero no, yo lo hice. Exactamente, entonces yo lo hice. Es que ve, háceme uno. Y entonces la gente me empezó a pedir, yo, hágale, yo no sé cuánto cuesta, pero yo lo hago. Alejo, ¿y vos qué estudiaste? Yo soy profesional en mercadeo. Mercadeo, bueno, mercadeo. Sí, pues igual lo usas. Bueno. Exacto, sí, todo el tiempo. Y entonces vos dijiste, listo, hágale. Entonces yo hágale, listo, y así empezó. Y entonces me generó inquietud y yo, qué interesante esto. Entonces empecé a investigar, empecé a rayar, también me gusta pues, dibujar. Sí. Entonces empecé a dibujar y a volarme y a soñar. Y así empezó el negocio. Entonces, ¿cómo se llamaba? Cuando empezó, pues no tenía nombre, pero después le pusimos Mi Ringa, Mi Ronga. Pero fue demasiado conocido, o sea, pues yo me acuerdo en pandemia, yo no tengo animalitos ni nada, pero yo me acuerdo que en esa época que muchos amigos míos sí tenían gato, pues Mi Ringa, Mi Ronga era algo pues, muy conocido. Sí, fuimos cogiendo, pues es que nosotros fuimos los primeros en Sudamérica y en Colombia en hacer mobiliario para gatos con un diseño bonito. Y mi ex esposa se especializó en una área que se llama etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. Se especializó en gatos. Entonces, claro, nosotros empezamos con esos dos saberes, pues mi habilidad para diseñar y para hacer cosas creativas, con el conocimiento de los gatos que empezamos a adquirir con el tiempo. Empezamos a diseñar muebles muy específicos del peso del gato, el tipo de raza del gato, si es un gato viejo, si es un gato tímido, nervioso, si es un gato activo, hiperactivo, si es un persa, todo eso empezamos a tomarlo en cuenta para diseñar muebles muy a la medida de esa tipología de gato. Y muy funcionales, pues que realmente no te pasara lo que a ti te pasó. Exactamente. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en un apartamento muy bonito. Esos mobiliarios que vos encontrabas en los pet shop, son mobiliarios muy feos, sí, con animal print, y eso se empezaba a desbaratar, y eso, o sea, malísimos, traídos de la China casi todos, o unos fabricados aquí pues en Colombia, pero con cartón, muy malos. Entonces eso a los 2 meses empezaba, como que me pasó a mí, cuando compré el primero. Y entonces nosotros empezamos a fabricar unos productos de muy buena calidad, muy duraderos, obviamente con un precio considerable, sí, pero que con el tiempo pues obviamente era una buena inversión. Entonces, bueno, así empezábamos, monté una página en Facebook y así fui empezando a mostrar las foticos ahí pues medio tomaditas y así, era un experimento. Pero sabes que, Alejo, un paréntesis ahí para la gente que nos está escuchando, y es muy importante entender que no tienen que tener todo resuelto para empezar un negocio. O sea, exacto, no es como que tú tengas que saber qué vas a hacer tú de ahora en adelante. O sea, es como que eso se puede dar. O sea, Alejo era una persona que no había pensado nunca en tener un negocio de productos para gatos, nunca. Y cuando compró el propio de él, como nos está contando, y la gente empezó a preguntar y a preguntar, pues empezó a meter por ahí, dijo, juepucha, esto es un mundo. Pero hay algo importante ahí para los que nos están escuchando, Alejo, y es que mira que tú viste una oportunidad y empezaste a investigar, la socia estudió, se metieron con el tema de la calidad, o sea, empezaron a buscar claramente diferenciadores ante la competencia o ante lo que había en el mercado para poder ser más grandes. Entonces, por eso se convirtió en una empresa y por eso tuvo posicionamiento, porque no es solamente como, tengo una idea o me di cuenta que esto es un negocio y lo saco a hacer así como a la berraca, sino que realmente le metieron en el proceso, porque no es inmediato, pues toda esa estructura. Exactamente. Y nosotros empezamos en una época en que todavía estaba muy estigmatizado el gato. Entonces, que el gato negro es el del demonio, que el de mala suerte, que no ganan los gatos. Entonces, digamos que el negocio tuvo un crecimiento lento cuando toda esta cultura del gato empezó a llegar de Europa y Estados Unidos a Colombia o a Sudamérica. Sí, hay unos coworking aquí. Claro, yo no soy muy de gatos porque de hecho soy alérgica, pero sí tengo muchos amigos y amigas que les gustan y me parece brutal. Yo respeto mucho todo eso porque yo no lo he tenido, pero pues porque no me lo tuve nunca chiquita y no me acostumbré a eso, pero la gente que la veo los ama. Y hay un café o un coworking que es que lleno de gatos. Sí. Vos vas allá a trabajar y los gatos te pasan por encima. Entonces eso es una terapia. Bueno, los gatos son considerados la mascota del futuro. Y es porque te dan independencia, entre comillas, ¿cierto? No es lo mismo que un perro, que el perro lo tienes que sacar 3 veces al día, jugarle. O sea, bueno, el gato también hay que jugarle, pero digamos que no depende tanto de vos. Sí, es más dependiente el Entonces perro. eso era otra cosa que la gente decía, no, es que los gatos eso hacen lo que quieren con uno. Y en teoría sí, digamos que uno es de su propiedad, ¿cierto? O sea, uno es del gato, no el gato es de total. uno, ¿cierto? De hecho, conociste mucho de ese mundo. Claro, total, es que yo 16 años.
La empresa lleva 17 años y yo digamos que hace 2 años me retiré. Bueno, La empresa eso es un sigue punto siendo muy... mía, pues, pero, Sí, sí, pero sí. ya no estoy ahí, que pues, me imagino que me irás a preguntar sobre el tema o te Sí, contaré, sí. pero actualmente estoy dedicado solamente a Homecast, pero fue una etapa muy bacana de crecimiento, de expertise, de conocimiento, adquirir un montón de conocimiento muy bacano y pues ya y fuimos los líderes en Sudamérica, en Total. Colombia, en este tipo de mobiliario. Ya hoy está lleno el mercado de un montón de marcas y eso es chévere. Sí, total. Alejo, bueno, qué rico que llegaste a ese punto porque claro, ahí iba, pues la historia es muy bonita y te felicito porque qué nota esa marca y todavía está y súper chévere, pero digamos que a mí me tocó el Alejo cuando llegó y nos conocimos porque alguien me habló de Alejo, alguien me dijo como, Caro, vení, pues que haces como ese podcast tuyo porque yo lo hacía súper casero, o sea, éramos como Isa y yo pegadas del computador así sin micrófono, ya después compramos un micrófono, después compramos el segundo, pero éramos súper ñoñas, o sea, lo hacíamos como podíamos porque ahí también les digo, es que así se empieza, o sea, es que uno no empieza grande, uno no empieza con el micrófono más profesional, uno no empieza, o sea, el podcast empezó con las uñas hace 4 años, hazlo en grande. Y alguien me dijo en el momento preciso en que yo estaba como pensando decirle a Isa que pues tomáramos como caminos distintos porque sentía que ya estábamos como ella en sus proyectos, yo en los míos, yo les he contado mucho esa historia, pero estaba como en esos días pensando en decirle a Isa que nos separáramos. Y una persona me dijo, ve, Caro, ¿sabes que yo conozco un man tan teso? Está empezando con todo ese tema de podcast, vos que tenés un podcast para que lo conozcas. Y yo no sé por qué me dieron el número y yo, hola Alejo, ¿cómo estás? O sea, pero yo ni había pensado nada, o sea, ni siquiera pues como que lo podía contratar, no me había separado de Isa, o sea, nada, yo solamente como que, hola Alejo, ¿cómo estás? Y ahí empezamos a hablar y conversamos y todo fue perfecto porque esa semana como que tuve el impulso, conversé con Isa, pues fue muy buena decisión por parte de las dos, pero yo dije, huepú, me quedé sola. Y yo qué voy a hacer sola con un podcast que se llama Hazlo en Grande, o sea, como que marica, lo tengo que hacer en grande. Y la verdad es que les voy a confesar, y es que Isa era como la técnica de nosotras dos, o sea, ella era la que pegaba el micrófono, la que hacía el programa, la que no sé qué, porque yo era súper ñoña y soy súper ñoña, o sea, para la tecnología yo soy súper ñoña, lo reconozco, no es como que me guste mucho. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Pues sí que Alejo y yo nos tomamos un café, nos conocimos y la verdad a mí me impresionó la actitud de este man. O sea, es de esas personas que como que uno llega y es como que, ¿qué más? ¿Bien o no? ¿Cómo vas? O sea, ese es él. Y a mí me encanta la gente así. Entonces como que yo siento que hicimos como un mero clic, no de amor, tranquilos, sino como que fue pucha, esa persona con esta persona yo quiero hacer equipo. Y pues realmente ahí fue que te conocí a Alejo y yo conocí a un Alejo que se acaba de separar, pues que es una cosa completamente normal. De hecho yo me separé también en una época y eso es muy teso, pero él llegó a mí y me dijo, pucha, no, es que me separé y estoy volviendo a empezar, esto me gusta y estoy arrancando. Y yo como, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces ahí contame qué pasó, listo, tuviste una empresa muy exitosa con una sociedad, de ahí pues te separaste, entonces fue como una ruptura de matrimonio y una ruptura de empresa porque como tú dices, pues ya no eres parte de la empresa en el día a día, entonces fue como que, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, explícame qué pasó ahí. Sí, eso fue algo que yo agradezco tanto, obviamente con sus dolores y con todo lo que trae una separación. Pero bueno, quiero empezar antes dándole gracias a Caro Henao, que fue la que te Sí, total, recomendó, total. pues que te dio mi nombre. Entonces, gracias, Caro. Muy chévere. Mira dónde estamos, lo estamos haciendo en Total, lo grande. estamos haciendo en grande, fue pucha, qué unión. Entonces, bueno, sí, una separación es un caos. Es un caos porque, o sea, vos entras en una tristeza absoluta. Porque mira, pues yo estuve muchos años con la misma Muchísimos, persona, 25 años, 25 uno dice, ¿qué años. voy a hacer ya con mi Pues vida? madre, exactamente. Total, a uno se le descuadra la vida. Pues Exacto, es se le como... descuadra la vida. Pero es un real volver a empezar. Exactamente, yo estoy viviendo una vida nueva. Sí. Esta es mi nueva vida. Total. Y estoy feliz con mi nueva vida. Sí. O sea, agradeciendo todo lo que pasó, Claro. haberla conocido, haber construido lo Y que lo que se vivió construimos, fue muy y lo que se lindo. vivió, bueno, malo, todo lo que sea. Tengo mucho agradecimiento. Pero esta etapa que estoy viviendo en mi vida es lo máximo. Es un despertar. Exactamente. Es como un renacer. Yo volví ¿Ok? a arrancar de cero, o sea, de cero, con gente nueva, con amigos nuevos, con todo Proyectos nuevo. nuevos. Proyectos O sea, nuevos, todo. contame cómo decidiste
empezar Homecast? Pues porque Entonces, hoy Homecast es, o sea, ustedes no se imaginan, o sea, es que esto ya está lleno de cámaras, o sea, 3 cámaras, luces, o sea, tiene un montón de herramientas, ya lo buscan muchísimo, ya tiene muchos clientes y eso fue hace 2 años, o sea, literal. Entonces, como que, ¿qué pasó de ese momento en que tú y yo nos sentamos porque ahí estabas empezando y me dijiste, no, a mí me gusta esto, tengo una camarita, pues como que ¿por qué empezaste por ahí? no, ni siquiera tenía cámara. Ah, no tenías cámara. Cuando yo empecé, Micrófono. o sea, yo tomé una decisión radical porque la relación de, pues, mi ex esposa y yo trabajamos juntos en la empresa. Puta, muy Entonces, obviamente la situación era muy chévere, compleja, no es chévere, cómodo, no es no cómodo. estábamos pasando bueno los dos y yo tomé una decisión radical de no seguir trabajando, pues esa era mi fuente de ingresos. Mi empresa, yo de un día para otro me quedé sin con qué pagar el arriendo, pues yo ya me había ido de la casa, sin con qué comer, sin con qué pagar el arriendo, nada. Fue volver la a empresa empezar. en ese momento estaba atravesando por un momento financiero complejo, Sí, porque, pues imagínate, los dos líderes Total. en guerra, total. pues, ¿cómo va a funcionar algo? Total. ¿Cierto? Entonces, yo decidí, le dije, ve, ¿sabes qué? Quédate vos operando la empresa, vos sos capaz, vos tenés muchas capacidades, yo me voy, yo no quiero seguir instalando. Ya le pasé la carta de renuncia, ella manejaba toda la parte administrativa y yo manejaba toda la parte de diseño, producción, atención al cliente, bueno, un montón de cosas. Y entonces tú renunciaste y Entonces- abriste los ojos y ¿qué dijiste? Entonces Marica. yo ya dije, "Bueno, ¿yo qué voy a hacer?" Y dije, bueno, esto es un comenzar para mí. Voy a hacer algo que me apasione y que me guste y que a mí me apasionaba mi empresa, ¿cierto? Pero obviamente en los últimos años, pues ya yo no... Ya empecé estabas mamado. Exacto, mamado por todos estos problemas en los que estábamos. Entonces eso afecta directamente La esa emoción productividad. o ese amor que uno tiene por su empresa, ¿cierto? Sí. Entonces yo dije, voy a empezar a hacer algo que me guste. Yo pasé por radio, estuve en Caracol, RCN, entonces tenía la experiencia de estos... No, de esto. pero no me pases eso tan rápido, eso sí no me lo sabía. ¿Cómo así que yo pasé por radio? Yo estuve en Caracol, en RCN, empecé en varias ¿Y emisoras. qué hacías? ¿Eras Yo era locutor. Empecé locutor? yo empecé como supernumerario. Yo trabajé en una miniteca muy conocida en Caos. No Distortion. Claro, Bueno, yo trabajé claro, o sea, no yo trabajé en la distorsión. época en que estaba en pleno furor esa miniteca. Ajá. Entonces, nosotros teníamos unas actividades con colegios y universidades, Claro. nosotros íbamos a colegios. Era mi y época, exacto, claro, nos claro. debimos haber visto por ahí en Claro, algún claro. colegio. Entonces, claro, entonces nosotros íbamos a los colegios, entonces empecé a hacer amistad con los de las emisoras. Pero con las por que eso vos y yo nos acompañaba. entendemos tan bien, porque yo tuve que ver con excursiones, con minitecas, con Mundo U, Claro, con ese mundo. claro. Entonces ahí tuve contacto con gente de la radio y me empecé a hacer amigo de ellos. Un día tomé también la decisión de salirme de No Distortion y toqué la puerta allá en Caracol. En las emisoras. Les dije, hey, yo no estoy trabajando ya en No Distortion. Si necesitan a alguien que les ayude, pues aquí estoy, hágale. Como a los días me llamaron, Alejo, tenemos un espacio para que sea supernumerario. Entonces yo, listo, de una, arranqué como supernumerario. Poco a poco entonces me empezaron a dar espacio para hablar los fines de semana haciendo los turnos más cagados, pues porque eso es un Pues tenés pura supernumerario. pinta de miniteco. Sí. Entonces así empecé en radio, o sea, haciendo turnitos, primero poniendo música, sin hablar, sin hacer locución, nada. Y después ya me dijeron, listo, arranque pues como tan. Yo por ahí tengo una grabación de la primera salida de... Ay, pero al muy aire. importante, Sí, porque sí, no sí. pones eso en el... Mira, la gente no hace caso. Él tiene contenido para poner en Instagram, pero él nos ayuda a los que hacemos contenido Sí. y no pone el de él. Aquí Es regaño verdad. pues Sí, delante sí, de todo regaño, el mundo. acepto el regaño. No, sino que uno a veces no le da tiempo, pero No, sí. pucha, esas historias son muy importantes y más que ya la empresa está creciendo. Bueno, entonces mi paso por la radio fue fugaz. Fue como, yo estuve en radio como 3 o 4 años nada más. A ver, hable como locutor. Hola, ¿no? Ya esas épocas a mí no me tocó la época de la radio de la voz, así. No. bienvenidos a la voz de Colombia. No, pues no. No, hablaba normal, sí, así como normal, es. así como estamos hablando, pues. Entonces, empecé en Caracol, después pasé a RCN, estuve después en RTM, después ahí fui DJ de discotecas, me recorrí un montón de discotecas. Bueno, en fin, pues Sí. yo he hecho muchas Sí, cosas sí, en sí, mi sí. vida, pues. Pero ese mundo pues del entretenimiento. Exactamente. Entonces, digamos que tenía una afinidad con este tipo de aparatos, ¿cierto? En pandemia, cuando nos encerraron, yo tenía el proyecto de montar el podcast de Mi Ringa hace mucho tiempo y no... Ahí no falta estaba ni tiempo, siquiera de falta moda. tiempo. Ahí ni siquiera estaba ni siquiera. Exactamente, Pues, falta de tiempo. Pandemia, nos encerraron. Yo dije, si no es aquí, no es nunca. Y me sumergí estudiando 5 días. Cómo se hacían, cómo se grababan, dónde se montaban, cuáles eran las plataformas, como qué estrategias
Y monté el podcast de la marca, Mi Ringa, Sí, Mi Ronga. ¿y cómo se llama? Que se llama Muy Gato con Mi Ringa, Mi Ronga. Pues Muy obviamente gato. ya Sí. el podcast está quieto porque Quietico. yo era el que lo hacía. Y entonces así empecé en el mundo del podcasting. Ah. Me gustó mucho. Entonces cuando ya adelantándome un poco y llegando al momento de la separación, yo dije, ¿qué voy a hacer? Podcast. Me voy a dedicar a eso, me gusta, lo voy a hacer. Y yo salí de mi casa con mi ropa, con un televisor, con un colchón, con un micrófono y con mi computador. Yo con eso arranco. Tengo micrófono, computador, con eso arranco. Volviendo a lo que decías ahora, no tenemos que tener todo para arrancar. Fue pucha, ¿saben qué? La perfección es la enemiga. ¿Cómo es? Lo perfecto es enemigo de la acción. O enemigo de lo bueno Uh-huh. también. Fue pucha, yo les voy a decir esto, este paréntesis acá, porque lo estábamos hablando Alejo y yo. Literal, cuando uno quiere hacer todo tan perfecto y quiere tener todas las herramientas y quiere tener todo el conocimiento y quiere tener todo para arrancar, nunca arranca. Nunca arranca. Nunca arranca. Nunca. O sea, todas las historias de gente exitosa, con empresas grandes, con procesos tesos, con cosas, ha empezado con las uñas. O sea, es que hemos visto a Steve Jobs, las fotos que ponen o de Facebook o no sé qué, que son gente en un garaje. O sea, es normal, ese es el proceso. Y si uno tiene un computador y un micrófono y estuvo 3 o 4 años en radio, o sea, ¿qué más experiencia y qué más impulso que decir? Fue pucha, por aquí fue, o sea, muy teso, porque hay mucha gente que tiene habilidades o que tiene cosas que ni siquiera como que cae en cuenta. Yo siento que hay mucha gente que ni siquiera sabe las habilidades que tiene. Exactamente, entonces así arranqué. Como conocía pues tuve la fortuna de conocer tanta gente. Total, pues, de los que fuimos de ese mundo. Exactamente, conocemos al perro y al gato, entonces yo empecé a llamar, empecé a buscar gente que cumpliera con un perfil específico al cual yo quería llegar, pues a ofrecerle el podcast. Que vos dijeras, si esa persona enseña o capacita o así. Y que no sea con un perfil muy alto y un montón de seguidores, sino que tenga la capacidad de pagar lo que yo estoy ofreciendo, ¿cierto? Y que el servicio que yo voy a ofrecer, por eso la marca se llama Homecast, que es yo voy a tu casa, te presto todas las herramientas que necesites y si te asusto, yo estoy aquí y te apoyo. Total. No, vení, volví a arrancar, decirlo así mejor, dale más Y eso despacio, lo necesita vocaliza, mucha gente. ¿cierto? Entonces ese era mi perfil de cliente, ¿cierto? Personas que tuvieran 10,000 seguidores, 15,000 seguidores, que estuvieran empezando a hacer marca personal. Uh-huh. Ese fue mi público objetivo. Sí. Me resultó todo al revés porque llegaste vos, llegó un montón de gente súper tesa, pues. Sí. Entonces, bueno. Empezamos a llegar un montón de gente que necesitamos un buen equipo, o sea, una persona con actitud. O sea, les voy a decir una cosa. Tal vez yo llevaba como 2 años con el podcast y ya tenía muy buenos seguidores y tenía muy buena comunidad, pero yo lo hacía literal con las uñas, pues lo hacíamos súper casero. Y yo decía, yo necesito a alguien que tenga como actitud, como ganas, como que sepa, pero que no me cobre una millonada, pues porque obviamente yo ya tenía tiempo, ya tenía marca, ya tenía todo, pero el podcast es como un extra del extra del extra. Era en ese momento, como que yo decía, marica, es que sacar plata para eso es muy teso. Yo decía, necesito a alguien muy bueno, pero que no me vaya a cobrar una millonada. Cuando Alejo y yo nos sentamos, yo decía, no, marica, es que ese man vale todo, porque con esa actitud, o sea, a mí me importa la actitud. Pero él me decía, yo tengo literal un micrófono y un computador y estoy empezando con el tema, pues, de audio. Y yo le dije, bueno, no, hagámosle. Y ahí empezamos, o sea. Exactamente. Entonces nos sentamos Llegamos, pues, a grabar. Sí. ¿Te acordás? Sí. Hicimos la cita en un coworking por ahí en Envigado. Sí, en la frontera. Exactamente, en la frontera. Hablamos y llegamos 2 horas. a grabar. Y es que a grabar, ya listo, grabar, saqué micrófono, yo no me acuerdo si alcancé, pero nos empezamos a hablar de la vida, hicimos un match muy bacano. Sí, hicimos esta entrevista. Exactamente, hicimos una entrevista ahí súper chévere, pero eso fue el inicio de lo que pues tenemos hoy, que es una conexión bacana, una amistad bacana, que nos apoyamos, que creemos el uno del otro. Entonces, sea más que una relación laboral, que obviamente sin dejar de respetar, pues esa línea que divide la amistad de lo laboral, hemos hecho un buen equipo. No, Alejo, yo también, y yo tengo que decírtelo acá, de hecho, por eso te quería entrevistar, porque la verdad es que vos llegaste como a darme un norte también, porque yo cuando decidí tomar la decisión de hacer el podcast sola, y yo dije como juepucha, yo dije que lo iba a hacer en grande, yo lo tengo que hacer en grande, pero no tenía la parte económica para pagar un equipo de podcast y tú me dices, nada, hagámosle, pues yo te doy la mano, vamos a hacer equipo, vamos viendo qué hacemos, vamos yendo y pues hoy después de 2 años la calidad del podcast ha crecido impresionante, o sea, desde el día 1 fuiste muy bueno, pero realmente ahí empezamos con micrófono nada más, después ya agregamos una cámara, después 2, después 3. Claro, de hecho ni siquiera nunca hicimos ningún episodio con micrófono. ¿No? Empezamos de una con video. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasó ahí?
yo grabando con un cliente, resulta que ese cliente me dijo, Alejo, ve, yo tengo un amigo que me hace videos. Ah, sí. Que estábamos empezando y yo te dije, ay, ve, sí. Yo había empezado con esa persona a hacer ya video podcast desde hace muy poco. O sea, no había hecho el primero. El primero fue el del cliente mío, pero ella contrató con él y por otro lado contrató conmigo. Ah, sí. En esa grabación yo le dije a ella, claro, de una, decirle que vaya, no tengo problema. Hágale. Sí. Yo hago lo mío y él hace lo suyo y ya, y listo. Entonces, allá conocí a este personaje. Y al final de la grabación me dijo, vení, conversemos. Y yo le hágale. Ve, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no empezamos vos con tus equipos, yo con los míos y empezamos a ofrecer el video podcast? Y yo, interesante, hágale. Entonces ahí, o sea, después de eso fue que nos sentamos tú y yo a hablar. Y yo en esa conversación te dije, ve, Caro, pues yo tengo micrófono y computador, si quieres arrancamos así, o arranqué a trabajar con un man, apenas lo estoy conociendo, él tiene, déjame, yo hablo con él, si querés, y miramos a ver a qué negocio llegamos. Total. Y así arrancamos. Sí, lo mejor fue que arrancamos con toda, o sea, era el audio de parte de Alejo y la otra persona con video y empezamos a grabar de una con video y nos sentamos y dijimos, bueno, hagamos equipo, no sé qué, que eso es otro intento muy importante contarlo, o sea, realmente yo hablo mucho acá de emprendimiento y de pasar de emprendedor a empresario y quiero que escuchen todas estas historias porque es que no es perfecto todo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ese caso, yo conocí a Alejo y a esa persona que se estaban apenas conociendo y empezamos a hablar de una posible empresa entre ellos dos. Pero Alejo quería en su momento hacer solo audio y esa persona hacía videos y audiovisuales como de muchos estilos, no solo para podcast. Entonces, la idea era que ellos dos se juntaran y fue como la Podcast Lab o algo así, que era como empezamos como a crear, de hecho yo les ayudé un poquito. Exacto. Como en el inicio, como vengan, vuélvanse empresa, saquen un Instagram, no sé qué, yo les iba a empezar como a dar mentoría en estructura de negocio para que fuera una empresa, pero empezó como en el día a día y como que esa persona tenía muchos proyectos, Alejo le empezó a salir como muchos proyectos y no era como posible hacer bien esa empresa que soñamos en su momento. Entonces también Alejo empezó a decir como, pucha, yo ya tuve una sociedad, pues digo yo estoy inventando, ya tengo otra sociedad, pero no puedo seguir como solo, dependo siempre de una persona, pues puedo hacerlo solo, creo yo, no sé. Sí, no funcionó. Simplemente como cualquier cosa. Exacto, no funcionó. Y en ese poco tiempo que estuvimos, pues, él y yo, que inclusive vos fuiste la que nos alentó a sacar una marca, sí, porque estratégicamente era mejor. Sí, claro. Que hablar del uno y hablar del otro, sino los dos en un bloque, ¿cierto? Ajá. Claro. Y era muy charro porque entonces yo ponía en mis historias pues el nombre de la empresa de ellos dos, pero ellos dos seguían cada uno en sus historias como en sus cosas. Yo decía, pero ¿ustedes son una empresa o no son una empresa? Al final fue muy bacano porque también entendimos que ese era tu trampolín y tu forma de entender que tú lo podías hacer. Tú no eras de videos, pero ya aprendiste también mucho. Exactamente. Entonces, listo. En ese transcurso de tiempo, pues digamos que yo me pude hacer una cámara. O sea, todo lo que me iba entrando yo lo iba invirtiendo muy juicioso, en el negocio. Pues obviamente, pues para poder vivir, para poder ver el arriendo, la comida. Yo me acuerdo, es que fue pucha. Entonces, digamos que ya me pude hacer una cámara. Bueno, digamos que en ese camino uno va encontrando gente que lo va... Total. O sea, uno no lo hace solo. Total. Uno no lo hace solo. Solo es muy teso. Llegaste vos, llegó Daniela, llegó Marisol, o sea, y empezaron a llegar un montón de gente que me empezaron a dar estabilidad. Pero sabes que, Alejo, también yo siento que sí, la gente es muy importante, pero también tu forma de ser, porque pues lo que yo decía cuando empecé, y no es de verdad por echarte flores, no, la actitud. Tu actitud es muy chévere, o sea, actitud, uno no con todo el mundo compagina. Claro, la actitud lo es todo. Literal. Y ahorita lo hablábamos. Ahorita me contabas de un tema que sí, no veías actitud. La actitud lo es todo. O sea, si vos te metes en la cabeza que vamos para adelante y tenés la actitud de hacer las cosas bien, las cosas te salen bien. No, y es que te voy a decir una cosa acá en video para que todo el mundo lo escuche. Y es que cuando uno quiere crecer, tener una empresa grande, posicionarse, tener dinero, ser famoso, lo que usted quiera. El tema de crecimiento tiene que ver con gente, con equipo, con personas, con clientes. Y si tú eres una persona que no tienes esa actitud de atraer a la gente, porque si tú llegas a un lugar donde están 5 empresarios y tú llegas, hola, buenos días, ¿cómo están? Y llegas, hola, ¿qué más? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Es muy diferente. Exactamente. O sea, y yo siento que en el camino yo me he venido dando cuenta y he empezado a sacar y a descartar un montón de gente en mi vida, como equipo, como amigos, como conocidos, como todo, por eso mismo. Porque yo
quiero atraer a la gente que sea como yo. Y no estoy diciendo que yo nunca pueda estar brava, aburrida, triste, no. Pero el 90% de mi vida yo tengo siempre una muy buena actitud. Entonces por eso como que vos con esa actitud, porque no fue solo la gente que te aportó, sino que tú le aportaste a ellos. Entonces listo, yo llegué a tu vida. Y sí, digamos que yo ya tenía un podcast, te empezó a llegar gente como con seguidores, gente buena, pero obviamente al tú hacer equipo con nosotros. Y más que la calidad, más que el producto, que también fue muy bueno desde el inicio, era como ese apoyo y ese equipo que hacía con vos. Claro. Entonces yo creo que eso te empezó a hacer crecer. Claro, y por eso sí. te llegaban más personas y más personas. Exactamente. Entonces, claro, empecé a tener un pool de clientes que me dieron la posibilidad de ir estructurando técnicamente el negocio. Las luces, entonces después compré otra cámara, ya después me compré otra interfaz más profesional. No, pues tanto que empezamos mentoría de él y yo, pero es que él va a 100 años, o sea, va volando. O sea, es como que vamos a estructurar y ya tiene otras 3 cámaras, o sea, mejor dicho, él va volando. Sí, entonces digamos que, pero a todo hay que trabajarle. Total. Mucho, a todo hay que trabajarle. O sea, es como la gente que empieza un podcast y lleva 3 episodios o 4. Y lo deja ahí. Ahorita, de hecho, ahí detrás estaba respondiéndole a un cliente que me está preguntando, vení, pero pues no es un cliente, pero es un amigo, un familiar, que me preguntó, ¿cómo hago para...? Ya llevo 8 episodios, ¿cómo hago para monetizarlo? No, es que venga, es que eso no es así. A todo hay que trabajarle mucho. El podcast se monetiza de otras formas. Ajá. A vos, me imagino que te han llamado a hacer conferencias porque te han visto en el podcast. Total. O sea, todo eso genera un ecosistema interesante alrededor. Por ejemplo, tengo clientes que los han llamado a dar clases en universidades de otros países porque vieron el podcast. Pero es que, ¿sabes qué, Alejo? Yo siento que la gente no entiende, o sí lo entiende, pero se quieren como saltar el proceso. O sea, ¿tú cómo vas a pretender llevar 8 episodios o 5, 6 o 6 meses y decir, bueno, ¿ahora qué hago con este podcast? No, o sea, yo llevo 4 años, llevo 85 episodios y realmente he pasado por casero, no casero, con micrófono, sin micrófono, con equipo, sin equipo, con cambio de marca, con cambio de branding, con separación de socia, con todo. Y apenas hoy, hace unos 6 meses, 8 meses, lo he empezado a ver reflejado. O sea, a los 3 años y medio. Empecé a ver como que ya me buscaban por el podcast, que ya tengo una marca, que ya tengo unos seguidores, pues o una comunidad del podcast. O sea, eso no es inmediato. O sea, y todavía me falta mucho, pues. Exactamente. Exactamente. Entonces, pues... Uno tiene que ejecutar, pero tiene que darle tiempo a las cosas y estar ahí, consistente, o sea, con contundencia y con decisión. Y pues porque las cosas no se hacen. Y dejar que la vida también como que lleve su curso sin parar, o sea, accionando todo. Exactamente. Y obviamente pues de una forma estructurada, o sea, sabiendo para dónde voy, a dónde quiero llegar y o sea, procurando que esas cosas se den, porque si no, pues... Ahí no. Y por ejemplo, no Alejo, ya que estás diciendo eso, ¿qué viene para Homecast? O sea, ¿tú qué te visionas o qué te proyectas? Porque llevas ya 2 años con la marca. Yo siento que has tenido un avance gigante, que tienes muy buenos clientes, que tienes muy buenos casos de éxito, que tienes unas herramientas cada vez mejores. ¿Cómo te ves? Porque yo, pues, mejor dicho, te veo. Bueno, gracias, Caro. Sí, ha sido un crecimiento interesante, muy chévere, muy, muy bonito. Yo, ¿cómo veo a Homecast? Pues yo realmente... yo tengo en este momento 2 líneas de negocio o 2 servicios muy estructurados que son los podcasts, sea en audio o en video, y los cursos digitales, que de hecho estamos haciendo cursos. Mi primer curso que sale aproximadamente en un mes, cuando están escuchando este episodio probablemente ya está o ya está por puertas de salir. Fue todo grabado, producido, todo por Homecast. Y la verdad, pues yo me sentí demasiado bien. Llevábamos más o menos 4 o 5 años, Alejo, buscando gente y equipo para hacer esto. Y yo no me sentía tan cómoda porque es que un curso es todo el conocimiento, el trabajo, lo que uno tiene en la cabeza y eso uno se cansa, uno no está siempre del mismo genio. El de nosotros fue como 5 sesiones de todo el día. O sea, la verdad, fuiste una persona tan importante y sé que nos va a ir muy bien porque pues tú eres parte de eso y cuando lo lancemos y empecemos a vender, pues la verdad es que yo siento que ahí está toda la mano de Homecast. No, yo sé que te va a ir muy bien. Y esos cursos brutal. No, y ese curso está demasiado bacano porque es que, o sea, tiene unos invitados, unos expertos supremamente tesos. O sea, qué contenido tan bacano el que va a tener ese curso. Entonces, pues cuando salga, pues va a ser una ayuda para mucha gente. Total. Realmente. Entonces, gracias. Y tú fuiste parte. Auguro éxito pues, de ese curso. Entonces, esa es la otra línea que tengo. Entonces, podcast y cursos digitales. Y voy a abrir otra que es streaming. O sea, hacer presentaciones en streaming. Yo estoy estudiando el tema. Ya pues obviamente empecé a averiguar unos equipos que necesito para montarlo. Voy a empezar a hacer unos pilotos
cuando esté listo, pues, o ya con las herramientas ensayamos mínimas, exactamente, eso es lo que voy a empezar a hacer los pilotos para ya empezar con el servicio. Y de ahí no me voy a salir. Perfecto. Me voy a enfocar en esas tres cosas. ¿Por qué me dices eso? Para que todo el mundo que nos está escuchando lo entienda, porque yo también lo entendí hace muy poco. ¿Por qué te vas a quedar con esas 3 unidades de negocio? Mucho es no hacer nada, porque es que si vos decís, ve, yo tengo cámara, entonces te hago videos de una cosa, de otra cosa, de otra cosa, entonces empiezo a hacer videos para Reels, empiezo a hacer videos de producto. No. Videos para comerciales, videos para... Yo quiero ser experto en podcast. Okay. Y quiero que la gente me conozca como experto en podcast. Y que la gente cuando me contrate se lleve un producto de una calidad de experto. Pero mira que realmente ese pensamiento lo has tenido siempre, porque desde mi ringa, mi ronga, decías como, o sea, yo compré algo, se me dañó a los días, yo quiero una cosa de calidad, ¿cómo hago para que esto sea de calidad? Mira que eso es un tema también de personalidad, o sea, como que tú siempre has dicho que yo quiero una cosa buena. Sí. Y de hecho desde mis primeros episodios contigo han sido siempre buenos, ya hay 3 cámaras, ya hay luces, ya hay todo, pero siempre ha sido una calidad espectacular. Entonces como que eso es una de las, digamos que de los valores agregados o de más bien un plus tuyo, que es como, juepucha, en serio me importa la calidad. Calidad, pero hay que tener flexibilidad y devolvámonos a lo que decías tú ahora. O sea, si uno se pone a perfeccionar... Ah, sí, total. No hace nada. No hace nada. O sea, siempre con el objetivo de hacer unas cosas muy claro, buenas. Lo que decíamos, lo perfecto Exacto, es lo enemigo de lo bueno, de lo porque bueno. probablemente alguien más teso o alguien con más plata o alguien todo, pues llega y te dice, Alejo, no, pero esas cámaras no, para grabar un podcast y un curso son cámaras 10 veces más caras. Y realmente tú tienes unas muy buenas que no son ni las más baratas ni las más caras, pero está haciendo una calidad brutal. Entonces uno se queda diciendo, yo no tengo las cámaras que me dijeron, ya, entonces ya no saco nada. Arranque con lo mínimo, pero hágalo bien. Uh-huh. O sea, así no tenga lo más profesional, pero con eso hágalo profesional. Total. ¿Sí me entiendes? Sí. Lo mismo que, o sea, lo que decía ahora, no teníamos yo no tenía el micrófono más profesional, arranqué solo pero hágalo bien, Sí, ¿cierto? total. Entonces, y a medida que va uno caminando en ese camino, pues uno va afinando todo. Y con respecto a la pregunta que te hice que me respondiste, quiero decírselos a todos, y es que uno, entre más enfoque y entre más bueno sea en algo, más reconocimiento puede tener y más lo van a buscar. Porque cuando uno hace, por ejemplo, videos para lo que sea, para lo que me contraten, no se vuelve nunca profesional en una sola cosa. Porque, por ejemplo, no es lo mismo grabar un comercial o grabar un video de reggaetón o grabar un podcast o un curso digital, porque el enfoque es muy diferente, cómo tiene que estar las luces, cómo tiene el tema auditivo es lo más importante porque es un tema educativo, entonces es muy diferente. Entonces, ¿qué nota que ya hoy tengas muy claras esas 3 unidades y que yo siento que las 3 se complementan, porque ya ese público objetivo tuyo hoy es una persona como yo que tiene redes sociales, que tiene podcast y que saca cursos y que necesita streaming para sus lanzamientos o lo que sea. Entonces como que es una persona que de verdad todo su mundo está alineado a eso. Por ejemplo, yo hoy tengo una empresa que se llama Together y una empresa que se llama Leader Kids, que son muy presenciales y todo, pero yo estoy como tirándome un poquito para el mundo digital y yo me quisiera volver una infoproductora, que mi mundo, mi empresa, mi todo sea digital. Probablemente mis 2 empresas van a seguir todo el tiempo, pero con equipos. Pero yo me quiero enfocar en eso y yo necesito un equipo como tú. O sea, literal en todos los frentes que quiero hacer. Quiero como volverte a felicitar porque de verdad el crecimiento ha sido brutal. Siento que vas, pero con toda. Sé que vas a tener en algún momento, pues si es tu aspiración, creo que podrías lograrlo y es tener como un estudio propio, porque todos los que grabamos todas estas clases de contenidos nos gustan, pues necesitamos lugares lindos. Entonces uno de los proyectos que yo le decía que ojalá yo tuviera la plata para hacer esa inversión y montar juntos pues como todo ese estudio, yo sé que lo vas a tener. Y bueno, no, yo quería como que nos contaras toda esa historia, pero para terminar y para cerrar este episodio, que nos digas como desde tu consejo, porque es que un consejo de una persona que ya tiene unos años de experiencia, que es una persona que para mí ya es sabia, porque es una persona que empezó en un mundo, trabajó en otro mundo, montó una empresa, se quedó sin nada, volvió a empezar desde cero. O sea, ¿qué nos puedes decir hoy a los emprendedores que están en el camino, que están, digamos, que empezando con Homecast como tú, cuando estabas empezando, pero que ellos estén empezando y que digan, no, esto me gusta, esto me apasiona, voy a empezar por aquí? Como que, ¿cuál es tu consejo para esas personas que empiezan a tener retos, obstáculos, no hay plata, financieramente es muy duro? De hecho, yo todavía se los digo, o sea, yo hay meses que me va muy bien, pero hay meses que estoy muy ahorcada, hay años mucho mejores, hay unos años más
más duros. Por ejemplo, yo en pandemia fui, mejor dicho, me sobraba la plata porque me metí en una red de mercadeo, porque mi esposo fue el director de pasaportes, mejor dicho, todo. Pero hay años como el año pasado y que han sido muy duros. O sea, y yo hago 1000 cosas y hago 1000 proyectos, pero se los digo, o sea, no es que usted que me esté escuchando es el que no tiene plata, Caro Calle tiene seguidores, Caro Calle tiene podcast, Caro Calle es rica. No. O sea, todos tenemos esos problemas. Entonces, ¿tú qué les dirías a esas personas? Bueno, paso 1, siempre hay que soñar. Pero no dejarlo en sueño, sino estructurado. O sea, soñar estructuradamente. ¿Cierto? O sea, paso a paso. Yo siempre... Dale. Porque es que soñar es muy bonito. Pero, o sea, y empezar a disparar como a la loca, pues el sueño se muere y entonces uno dice, ¿para qué? Nunca lo hago. Entonces, sueña estructuradamente. Total. ¿Cierto? Eso me encanta, sueña estructuradamente. Yo siempre digo, ten sueños de emprendedor y ponte metas de empresario. O sea, es como que sí, sueña, pero vuélvelo metas, porque si no se queda ahí. Lo otro es ejecute. Cuando tenga ya un plan, que es la estructura del sueño, ejecute. Empiece paso por paso, ejecutar. Porque si uno se queda procrastinando, no, es que no tengo, arranque con lo que hay. O sea, con lo mínimo viable, arranque. Total. Ejecute. Ejecutar. Ese es el segundo consejo. Y el tercero es manténgase, sosténgalo. O sea, aguante, o sea, soñando, estructurado, ejecutando y aguante, porque es que ser emprendedor no es fácil. Y el cuarto, meta la actitud. Total. Ya, yo creo que con eso la saca. Con eso la saca. Total, pues me encantan esos consejos, Alejo, porque la gente tiene que entender que para hacerlo en grande, pues que es así como se llama este podcast, obviamente tenemos que vivir unos procesos, pero que todo tiene que ver con la actitud y lo que me dijiste ahí me gustó mucho, aguante. O sea, es que no es un aguante como de medio, pues como de, ¿cómo se llama eso? Digámoslo, no aguante. No de conformista. O sea, sí. Sosténgalo. Eso. Sosténgase. O sea, sosténgase. Sí, eso. O sea, como que no es como de conformista, como de no, mijo, esto es muy duro. No, porque es que yo se los he dicho en otros episodios. Es duro ser empleado, es duro ser desempleado, es duro ser mantenido, es duro, o sea, es duro todo. Porque es que todo es un proceso en la vida. Pero si usted ve el emprendimiento como un proceso que no es fácil, pero que si usted la tiene clara, tiene actitud y se mantiene o se sostiene en 4, 5, 6 años, vas a decir, valió la pena. O sea, tú tuviste 16 años, mi ronga. Sí. Y en algunos momentos estuviste muy bien, me imagino, financieramente, muy bien. Y otros momentos estuviste mal. Y vos acabaste de decir una cosa muy importante, y es que no es solamente los emprendedores. En todos los aspectos de la vida, emocional, en el trabajo. Alejo, yo hablo con amigos míos que son directivos, así pues, y se ganan 30 millones de pesos en el salario y no sé qué. Y yo hablo con gente así y me dice, Caro, huepucha, eso está un mierdero, en la empresa que trabajo hay un montón de problemas, estoy súper asustado porque de pronto venden la empresa o bueno, lo que sea, y es un empleado que se gana 30 millones de pesos, pero tiene mucho miedo porque la empresa está en crisis o por lo que sea. O hay otras personas con las que yo hablo que me dicen como tengo mucha plata, tengo mucho dinero, pero me siento muy solo, pero me siento muy ansioso. Pero en estos días escuché un episodio que se los recomiendo mucho, 2. Uno con Álvaro Rodríguez, que se los mencioné en otro episodio, y otro con este man que canta popular, Jason Jiménez, de los hombres que si lloran. Ese podcast lo estoy amando. Los hombres también lloran, con Juan Pablo Raba. Los hombres también lloran, con Juan Pablo Raba. Pues lo estoy amando, o sea. Y ese, por ejemplo, con Jason Jiménez, pues como que yo lo vi, yo dije, Jason Jiménez, pues música popular, normal. Huepucha, la historia de tu vida. No, vos ya escuchaste el de Sebastián Yepes. No. El de San Alejo. No. Brutal. ¿Qué podcast? No, ¿Qué podcast tan bacano? No, es que la verdad me parece brutal las historias que hay. Yo siento que cuando uno esté mal, cuando estén aburridos, cuando no tengan plata, cuando estén estresados, cuando todo, escuchen episodios, escuchen gente de pues lean libros de biografías de gente famosa, escuchen podcasts de salud mental y de historias de gente y se van a dar cuenta que no son ustedes. O sea, como que ese es el proceso de la vida, no solo del emprendimiento, de la vida. Pero a todo hay que meterle actitud. Claro. Gracias. Solamente quería darte las gracias por invitarme, por traerme aquí al frente de las cámaras y por creer en mí. Gracias. Gracias. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda dejarme 5 estrellitas como calificación de mi podcast, también seguir o suscribirte en mis canales como Caro Calle, YouTube, Instagram y TikTok, y mi empresa donde creamos cultura de servicio, enseñamos de liderazgo, de ventas y de servicio al cliente, @together, y la página web together.co. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.